Ok, entonces, la figura o la denominación de asociación público-privada en Colombia es relativamente reciente. Sin embargo, no es una figura novedosa. Ayer les mencionaba cómo es nuestra historia normativa en materia de contratación pública y les mencionaba la ley 80 del 93. En la ley 80 del 93 nosotros estaba establecida la figura de la concesión. La concesión como contrato que permite a través de eso entregar la prestación, la operación, la explotación, la organización o la gestión total o parcial de un servicio público para que un particular la realice a cambio del Estado, o para la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinado al servicio o al uso público. Eso incluye las actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio. Es por cuenta y riesgo del concesionario, hay una vigilancia y un control por parte de la entidad concedente y la remuneración por la prestación del servicio está dada en derechos o tarifas, tasas, valoración o en la participación que se le otorga en la explotación de ese bien o de ese servicio al particular, y en general al final de la concesión de 10, 15, 20 o 30 años hay un retorno al Estado del servicio que fue dado en concesión. Y en Colombia operan muchas concesiones, operaron y siguen operando en ese sentido. Había o hay normativamente en la ley 80 la posibilidad de que el particular interesado en una concesión se lo propusiera al Estado. Señor Estado, tengo interés en explotar una vía que voy a construir en estos dos puntos y le podía hacer la propuesta al Estado para que de esa manera el Estado analizara si era viable o no era viable, y en caso de que lo fuera, aquí hay una situación bastante interesante, no se lo daba directamente a quien se lo estaba solicitando, sino que lo sometía a competencia. Entonces, si hay un particular que consideraba que podía existir un interesante negocio en términos de una concesión, al Estado le proponía que le otorgara esa concesión, y si el Estado encontraba el proyecto viable, no se lo otorgaba, sino que lo hacía competir por el proyecto. Si no lo encontraba viable, rechazaba la propuesta. Y al encontrarlo viable, habría una licitación y en caso de que no existiese más ofertas, adjudicaba a ese particular que estaba solicitando la concesión, pero en caso de que hubiese más ofertas, había un proceso competitivo y una selección. Realmente la manera como estaba prevista la norma es lo que hoy podríamos también relacionar con asociaciones público-privadas, pero nunca funcionó. Yo no tengo noción de que algún particular en algún momento, en vigencia de la ley 80 y antes de la norma que les voy a mencionar, algún particular que hubiese dicho al Estado colombiano: quiero obtener esto en concesión. Siempre era el Estado quien, teniendo un proyecto, pero la imposibilidad de financiación directa o no tener la capacidad completa, sometía el proyecto a los distintos para que pudieran por los concesionar, y de esa manera se lograron hacer grandes obras de infraestructura, especialmente sin tener, obviamente tenemos otro tipo de concesiones no reguladas por este lado, concesiones mineras, concesiones de explotación de hidrocarburos, de extractivas, espectro electromagnético, etc. La ley 400, hay una norma que establece, a mi juicio, una especie de asociación público-privada de pequeña escala, y es la posibilidad de que las entidades públicas de cualquier nivel, de cualquier orden, se junten con particulares para el desarrollo específico de funciones o de proyectos conjuntos, y este no tiene una regulación ni de monto, ni en calidad, ni en temporalidad, ni nada, simplemente es una posibilidad que se brinda para efectos de algunos manejos administrativos. Pero en el año 2011 comienza a tramitarse la ley, la que hoy es la ley 1508, que se expide en el año 2012, y esta es la ley de asociaciones público-privadas. En esta norma, lo que buscó en su momento el Estado colombiano al tramitarla fue reestructurar todo el sistema de concesión para infraestructura.
no solamente infraestructura de transporte, sino cualquier tipo de infraestructura que requiera el Estado, pero pensando en su experiencia de concesión de infraestructura que ha traído sobre el tiempo. Nosotros denominamos nuestras concesiones, dependiendo de la época, de primera, segunda, tercera, y estamos en la cuarta generación de infraestructura concesionada, la cuarta generación ya sobre la base de lo que está de las asociaciones público-privadas de la ley 1508. Y aquí cambia totalmente, entonces la definición ya no es el servicio o la explotación de un servicio que se le entrega, que el Estado le entrega a un particular, sino un instrumento de vinculación de capital privado que se traduce en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado. ¿Para qué? Para la provisión de bienes públicos y de servicios relacionados que involucran la retención y transferencia de riesgos entre las partes y donde se establecen mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura de los servicios. Este es un punto súper importante porque es un gran cambio que tuvo el esquema de concesión que trae la asociación público-privada respecto del esquema de concesión. A lo largo de hoy que hemos hablado del tema, hablamos de la carretera que nadie usa y que el Estado tiene que asumir el costo porque el particular finalmente sí invirtió y sí la hizo y sí está en operación, y nuestro esquema de asociación público-privada ahora lo que determina es que hay ese mecanismo de pago de acuerdo del nivel de servicio y la infraestructura de servicio. La estructura del negocio de la asociación público-privada no responde al hecho de que exista, se use o no se use, sino la estructura del negocio está determinado frente a ese nivel de servicio. Esa es la definición general que trae la ley, pero la ley dice, adicionalmente dice que las concesiones se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de asociación público-privada y las concesiones vigentes se siguen rigiendo por la normativa con la que fueron celebradas. Pero la ley 1508 restringe el instrumento legal como tal, está única y exclusivamente centrado en los contratos para el diseño y construcción de infraestructura y servicios asociados. Es decir, con esta ley no se aplica a otro tipo de asociaciones público-privadas, sino exclusivamente los que tengan que ver con infraestructura, pero no está centrada en infraestructura de transporte, sino en infraestructura institucional. Entonces puede haber contratos sobre infraestructura para la prestación de servicios. En efecto, la retribución está con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio. El proceso de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos de las APPs tienen que se regulan con el régimen ordinario de contratación pública, ¿sí? Nuestra ley 80, nuestra ley 1150, nuestros decretos reglamentarios, salvo las reglas especiales que trae la ley 1508 sobre unas precalificaciones, sobre un registro, ¿no? Está determinado para procesos con valor superior a la tasa representativa de hoy, alrededor de $1.300.000, a la tasa representativa del mercado cuando fue expedida la ley estaba sobre el orden de los $2,5 millones para los efectos. El reglamento que puede expedir el gobierno para esos efectos, como en efecto está expedido, es para el cumplimiento de la disponibilidad, para definir qué se entiende por cumplimiento de disponibilidad, los niveles de servicio, los estándares de calidad y las garantías de continuidad del servicio que son relacionados para efectos de la retribución que el particular dentro de la asociación público-privada tiene que tener. La ley trae dos posibilidades de asociaciones público-privadas. La primera es de iniciativa pública. La entidad la entidad estatal tiene una necesidad y la somete a los particulares a efectos de suscribir una asociación público-privada. En ambos sentidos, ahora veremos la siguiente, hay una conceptualización del proyecto, un análisis de prefactibilidad y de factibilidad, y solo en este momento, cuando tienes estos tres componentes, puede, a través de un proceso de selección, una licitación pública, porque en este caso, como hay, independientemente de si todos los recursos son públicos, o si todos los recursos son privados, o si hay una mezcla de recursos públicos y privados con algunas limitaciones porcentuales, el proceso de selección, la manera de obtener, de llegar a la suscripción de la asociación público-privada es a través de una licitación pública. Pero el proceso, por regla general, competitivo del ordenamiento jurídico colombiano. Cuando estamos... La iniciativa privada.
que es tal vez lo novedoso en relación con, además de los elementos que componen ahora el esquema de negocio, es haber regulado el cómo en particular, que puede tener muy buenas ideas, muy buenas intenciones, que puede tener los recursos y una visión distinta respecto de la necesidad estatal, pero del negocio relacionada con él, puede decirle al Estado, mire, yo quisiera hacer esto, hacer esta carretera, explotarla, hacer un aeropuerto donde usted no tiene pensado hacer uno, pero a mí me parece que aquí sí funciona, ampliar la capacidad de la navegabilidad del río de la Magdalena, como en efecto está adjudicada ya una APP para volver a generar toda una recuperación de la navegabilidad de uno de los ríos más importantes que tiene el país, que lo atraviesa casi completamente. Yo quiero meterme en este asunto. Y el Estado le dice, perfecto, no hay ningún inconveniente, usted tiene que surtirme también estos pasos, la conceptualización del proyecto, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, y lo tiene que someter a mi aprobación. Si el proyecto para mí es viable, entonces voy a entrar a mirar. Si los recursos son 100% privados, voy a someter a un proceso de selección su idea y su iniciativa. La voy a poner a competencia. A ver si alguien la puede mejorar. Si alguien la puede mejorar, usted tiene una muy buena idea, usted la ha estructurado, usted es el dueño de su idea, pero la voy a someter a competencia. En un procedimiento no tan complejo como una licitación de publicación, un poco más sencillo y mucho más expedito que una selección abreviada. Y lo someto a esa discusión. Si nadie se presenta, lo contrario, y le asigno la reunión público-privada. Pero si alguien se presenta y le gana, porque alguien se puede presentar y le gana, el que le gana le va a pagar a usted su idea. De tal manera que usted no perdió, porque finalmente haciendo toda esa actividad, pues claramente el privado gasta sus recursos, invierte unos dineros. Probablemente esa es la diferencia y por eso no funcionó nunca la regla original de la ley 80. Porque en la ley 80 yo tengo una muy buena idea, yo me gasto mi platica haciendo un estudio, vengo y se la pongo a usted para que usted me diga si es viable, usted me dice que es viable, pero después me la somete a un concurso, la perdí y a mí nadie me reconoció nada. Entonces en este caso, sí hay un reconocimiento y hay un pago en caso de que en este proceso o cuando tenemos una mezcla de recursos públicos y recursos privados, existe otro proponente que mejora la iniciativa que yo tengo. Hay una serie de detalles relacionados con los tiempos, con el registro, con la manera de participar, con en realidad. Hay un sistema de registro para aquel que esté interesado en conocer cómo es el alcance en este momento, que lo maneja el Departamento Nacional de Planeación, que hago la cuña. Esta es la cabeza del sector a la cual pertenece Colombia Compra Eficiente, como nuestro jefe tutelar, sin que sea institucionalmente como tal. Y en este registro, aquí está el link para cuando empezarlo, tienen que inscribirse todas las proyectos de asociación público-privada que están en este momento en curso y que ya tuvieron algún tipo de definición. Por ejemplo, en este pantallazo que traje, entonces está en prefactibilidad y en algunos puede decir que ya está aprobado o que fue rechazado por algunas circunstancias que pueden rechazarse. Algunos números que extracté de una presentación del Departamento Nacional de Planeación. En este momento, en el registro de APPs por iniciativa pública hay 16 proyectos de diversas índoles. Entonces hay temas de aeropuertos, bicicletas públicas para las ciudades, alumbrado público, sistemas de control de tráfico terrestre, semaforización y automatización, accesos de servicio de televisión social, casas de justicia, proyecto del Ministerio de Justicia y del Derecho para hacer infraestructura dotada y llevar casas de justicia a los distintos lugares, proyectos viales, ferrocarriles, un matadero, infraestructura de museos. El Ministerio de Cultura está, a través de asociaciones público-privadas, quiere fomentar la recuperación, construcción, mantenimiento de museos, metro ligero para las distintas ciudades, edificios públicos. Entonces la Fiscalía General de la Nación, a través de una asociación público-privada, quiere ampliar su capacidad de infraestructura y es una iniciativa pública. Y en materia de iniciativa, excúsenme, aquí no es pública, es iniciativa privada, tenemos, así me devolví,
iniciativa privada. Tenemos alrededor de 300 proyectos registrados, 285 de los cuales son totalmente sin recursos públicos, en cosas tan disímiles como vías, control vial, transporte, trenes, renovación de inmuebles, mobiliario urbano, parqueaderos públicos, alumbrado público, agua y saneamiento, edificaciones públicas, aeropuertos, salud, locales comerciales, cultura, escenarios deportivos, cárceles, parques públicos, centros educativos, vivienda, gestión documental, logística portuaria, sistemas de información, televisión, construcción de edificios. O sea, en realidad es una, dentro del concepto de infraestructura, cabe un montón de posibilidades, y esto es lo que en este momento está aplicándose en materia de asociaciones público-privadas. La percepción del ciudadano del común en relación con esta circunstancia es que solo hasta cuando apareció la ley 1508 de asociaciones público-privadas empezaron a desarrollarse proyectos interesantes e importantes, y se le abrió la posibilidad a los particulares de que participaran en el desarrollo de la infraestructura. Creo que puede ser un poco más un tema de marketing político y gubernamental, pero en efecto la visión que todos tienden en este momento a ver es que antes de las asociaciones público-privadas existía la manera de hacer concesiones, pero no eran tan buenas, no nos resultaba tan bien, y después de la ley de asociaciones público-privadas, ahora sí vamos a tener un desarrollo efectivo de la infraestructura, sobre todo la infraestructura vial, en la cual Colombia realmente tiene un atraso importante y se está tratando de poner al día. Ahora, la verdad es cierto, sí, se ve que en los últimos años se ha logrado iniciar una buena ola de obras de infraestructura que, culminadas a buen tiempo y bien estructuradas como al parecer están estas, pues sí va a generar un cambio importante en materia de infraestructura en el país. La experiencia, Roberto. Muchas gracias.